Y justamente hace poquito yo presenté, vos sabés que yo estoy en un partido político, el Partido Demócrata Cristiano de la Capital Federal, y bueno, armé una agenda contraideológica. Y el partido me la aceptó y la presentamos. Presentamos una agenda contraideológica, que obviamente es contra la ideología de género. Imagínate para mí que un partido acepte que haya una secretaría contra la ideología de género. Fue una cosa increíble. Para mí, la verdad, tengo que decirlo, porque se han jugado, están jugadísimos en estos temas. Y dentro de ese contexto, estamos trabajando mucho con el tema del lenguaje inclusivo. Y hace una semana atrás, hicimos un petitorio a través de Citizen Go, donde con una cantidad de fundamentos, que si vos querés yo después te digo algunos, pero ¿qué hicimos? Estamos pidiendo que se suspenda la aplicación del lenguaje inclusivo en toda la órbita estatal, ¿sí? O sea, yo le puedo impedir a los chicos que hablen como quieran, pero en las escuelas no les pueden hablar del lenguaje inclusivo. Una jueza no puede dictar una sentencia en lenguaje inclusivo y el presidente no puede ir a la televisión y decir chiques, no puede. Básicamente no puede, desde nuestra óptica. Ahora te explico por qué. Entonces, hicimos esta petición hace 7 días y ya tenemos 10.000 firmas en 7 días, porque obviamente que nos damos cuenta que es un minúsculo grupo que está instando esta instauración de la de la arroba y todo esto, con fines, por supuesto, políticos, para instaurar la ideología de género y para poder empezar a modificar las palabras, que como vos venías diciendo antes, el tema del lenguaje es algo muy importante y central en todo esto. Así que lo pueden buscar en Citizen Go, en la plataforma de Citizen Go, que dice suspender la aplicación del lenguaje inclusivo. También yo la tengo acá en mi Instagram creo que también está. Lo pueden buscar ahí, así que la firma de todos los que se opongan va a ser bienvenida y se la vamos a llevar al presidente, Alberto Fernández, si nos da la entrevista, si no la da, la dejaremos por secretaría, lo que sea, pero se la vamos a hacer llegar, todas las firmas. Queremos tener una buena cantidad para que el presidente se dé cuenta que somos más los que no queremos el lenguaje inclusivo. Básicamente, estoy en condiciones de decirte que el lenguaje inclusivo es una práctica fascista, básicamente. Que esto durante el Tercer Reich se usaba mucho, esto de modificar el sentido de las palabras, ¿no es cierto? Por ejemplo, hace un ratito justo hice un vivo y contaba el caso del fanatismo, que se hablaba del sentimiento fanático, del amor fanático, cuando vos sabés que fanatismo tiene una connotación negativa, porque significa que vos estás perdiendo el intelecto frente a algo y te manejás netamente por impulsos que no son pensados. Entonces, en la época de Hitler, durante el Tercer Reich, justamente se hizo esto. Se trataba de ir modificando las palabras para generar que la gente no tuviera algo negativo frente al término fanatismo y se volvieran fanáticos, justamente. Entonces, esto me hace pensar que estas prácticas que parecen inocentes no son tan inocentes. En realidad, cuando vos te dicen chique, lo que te están diciendo es que vos no sos ni un hombre ni una mujer. O sea, es muy profundo lo que te están diciendo. Te están diciendo que tu esencia no es tu esencia, que vos sos la no esencia, que no tenés determinismo biológico, que no tenés un determinismo como ser humano. Y eso es muy grave. Y eso es típico de los gobiernos fascistas, hacer eso. Entonces, Entiendo. los invito a todos a firmar esa petición. Bueno, yo por mi parte también los invito a que firmen la petición de la doctora Márquez. Sobre el tema del lenguaje Gracias. inclusivo, quisiera hacer dos observaciones, quizás tres, que son mínimas y complementarias. En primer lugar, a la gente que está del otro lado, que luego vea esto en YouTube, sepan que esto se divide en dos partes, lo que es reforma judicial la primera media hora, y ahora vamos a hablar un poco del lenguaje inclusivo esta segunda media hora. Respecto al lenguaje inclusivo, en primer lugar, vamos a hacer una observación mínima. Quien lo vea, entienda que este idiolecto, porque en definitiva es un idiolecto,
no es algo Sí, producto de un orden espontáneo, es propio de no. un producto de un racionalismo centralizado y unilateral que intenta imponerse mediante la fuerza coercitiva hacia los demás, sin Perdón, respetar el respeto de la tradición, al revés de lo que normalmente ocurre, que es que una como tiene palabra que va ser el lenguaje. modificándose, que es lo que ocurre con el lenguaje. Se empieza a ampliar un uso y una costumbre en una palabra, entonces la Real Academia Española lo acepta porque todo el mundo ya lo ha utilizado. Esto es al revés. Sí. Exactamente. En ese sentido, el idiolecto termina siendo siempre una creación centralizada y racionalista en forma unilateral por cuanto es uno quien diseña algo y desea imponerlo coercitivamente. ¿Por qué decimos una imposición coercitiva? Porque no es producto del orden espontáneo. De hecho, uno cuando ve, por ejemplo, el ejemplo de orden espontáneo que plantea el propio Hayek, va a entender que el lenguaje y la moneda son las formas más corrientes y comunes mediante las cuales las personas terminan abrazando a través de la tradición una determinada forma de habla. En efecto, y como dice la doctora, la Real Academia Española lo que está haciendo es siempre describir los usos y costumbres y no es tanto una tesis prescriptiva, digamos, además que tiene ciertas estructuras del lenguaje español que no respeta Claro. justamente el lenguaje inclusivo. Pero yo quería hacer una observación en primer lugar que es la siguiente. No creen que hablar en lenguaje inclusivo va a solucionar una cuestión de violencia. Yo entiendo, y esto Perdón, es me una río realidad que porque sinceramente se escucha tan absurdo lo que estás diciendo que uno puede creer que alguien crea que puede evitarse la violencia con esto. Es, es que en efecto, yo entiendo realmente, porque esto lo convivimos al menos en mi trabajo, lo vemos todos los días, sabemos que hay una situación real de violencia en la sociedad, sabemos que la violencia existe de que existe Caín y Abel, ya hay una situación de violencia en la humanidad, digamos. Pero el tema es cómo uno soluciona estos conflictos que son reales. Que nosotros no desconocemos la realidad de la violencia humana, es inherente al hombre, el buen conservador sabe el sentido de prudencia por la violencia y la naturaleza caída propia de la humanidad. Ahora bien, alguien podría argumentar, y sería un argumento válido en parte, si me dijese que, bueno, hablando en lenguaje inclusivo, esa división natural que hay entre el hombre y la mujer está justamente invisibilizada porque lo que hace el lenguaje español tradicional es básicamente marcar una diferencia entre el hombre y la mujer, y en todo caso el lenguaje inclusivo implicaría una suerte de simetría en estatus entre el hombre y la mujer. Sería un buen argumento, pero yo sí, le sería un diría buen que en argumento. parte ese argumento caería ante el peso de la propia realidad. Porque en el argumento de la propia realidad nosotros podríamos tomar tres simples estructuras lingüísticas. Las africanas, en general, que tienen un sinfín de dialectos, la zona de Turquía y la zona de China o parte de los tigres asiáticos de Oriente. Tomemos esos tres casos. En esos tres casos tenemos que el lenguaje naturalmente, el mandarín, zonas de África, el turco, tienen una tendencia a la neutralidad en cuanto a género. En cuanto a género, estamos hablando de género Sí, gramatical. masculino y... Hay una Sí, tendencia en no hacer distinción entre lo masculino y lo femenino en el dialecto. Y sin embargo son las sociedades de mayor asimetría que hay entre el hombre y la mujer. ¿Qué quiere claro. decir esto? Que insistir en gastar recursos y tiempo, porque recursos, recuerden que la docente que está preocupada en enseñarle a hablar con letra E es tiempo que el niño no está usando para aprender computación o algo que realmente le sirva en la vida. Los recursos que se gastan son innecesarios porque la propia realidad demuestra que las asimetrías que hay, en todo caso, suponiendo que hubiese asimetrías en Occidente, no se solucionan mediante un idiolecto. ¿Quieren ver un ejemplo de idiolecto y cómo fracasó? El Esperanto. El Esperanto fue un intento de querer universalizar el lenguaje, pero claramente que la naturaleza humana impidió estos primeros intentos globalistas de unificar las culturas en todo el mundo. Y esto fue un intento que surge justamente en Europa. Digo, pero esto para que Sí, tengamos noción. Y en segundo lugar, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, uno podría también contraargumentar de que el lenguaje evoluciona y cambia. Y yo diría que es cierto. normalmente te dicen eso. Es un cambio del De, lenguaje, te dicen. de hecho, es cierto. De hecho, nosotros no Sí, hablamos igual que nuestros padres, y nuestros padres no hablan igual que nuestros abuelos, y es natural. El tema totalmente. es, si esto surge del orden espontáneo de la sociedad, o si es fogoneado por estamentos foráneos e impulsado por el Claro, aparato coercitivo del Estado. Y ahí cambia, y ahí totalmente. cambia.
Por Es eso lo me segundo, parece que es por supuesto. exactamente. Mucha gente se queda con las críticas a la letra E y hacer el chiste de la letra E. Y entonces es como facilísimo, es como el chiste regalado, es como tienen el Claro, centro y solamente tiene que poner la cabeza y meter el gol. Bueno, sí, claro. pero yo les recomiendo que vean un documental que tengo en mi canal, donde explicamos todo el proceso evolutivo del lenguaje inclusivo, porque hay un proyecto geopolítico por detrás de todo esto. Y eso es el tema un Sí, tema mucho más grave. Porque lo que sí, parece, como bien dijo la doctora, ¿qué hay detrás del lenguaje inclusivo? ¿Qué hay detrás? El desarraigo de la identidad. Ya no se claro. desarraiga la identidad de la persona solamente destruyendo iglesias y monumentos en una manifestación de izquierda, y ya no se desarraiga la identidad destruyendo la cultura del ahorro, porque ya no Claro, vivimos, no tenemos ni pasado ni futuro, un eterno presente propio de la posmodernidad, con niños hipersexualizados y adultos convertidos en infantes, en el placer constante del día a día. También se ha desarraigado la identidad propia, una identidad sin tradición, sin fe, sin familia, donde ya ni siquiera totalmente, tenemos la distinción entre sexos. El totalmente. hombre y la mujer hoy actualmente uno lo ve en la calle, paulatinamente se empiezan a peinar igual, a vestir Sí, igual sí. y también empiezan a ser denominadas igual. ¿Usted qué Y lectura tiene de esto, doctora? no, mirá, ¿sabés qué me quedé pensando? No, coincido totalmente con lo que estás diciendo. Y aparte, viste, como que a medida que vas estudiando los temas, como que vas haciendo otras deducciones. Yo lo estaba comparando mucho con, vos sabés que yo soy fanática de Overton, ya a esta altura lo sabe todo el mundo, me encanta. Y viste que Overton en una parte dice que es necesario generar el eufemismo, ¿no? Un eufemismo para que la gente deje de pensar que uno está para introducir algo aberrante, sino que es algo que tiene otro nombre. Entonces, como que te despista. Por ejemplo, interrupción legal del embarazo, en realidad es aborto, porque si a vos te dicen aborto, viene con toda la carga moral que el aborto tiene históricamente, pero si te dicen interrupción legal del embarazo, lo tenés que pensar dos veces, como pasó acá. Entonces, para lograr aceptación. Entonces, el lenguaje inclusivo es como el primo hermano, ¿entendés? De este tipo de los eufemismos. Y también se usa de esta misma manera, o sea, es una forma socavada de empezar a instaurar la idea de que no somos ni mujeres ni hombres, que no existe lo binario, que vos sabés que lo binario es algo de la naturaleza, absolutamente. Casi todos los órdenes naturales son binarios, desde la luz, la oscuridad, el bien y el mal, pero normalmente, o sea, el hombre y la mujer es algo normal en la naturaleza. Entonces, empiezan como a desestructurar moralmente las palabras. No sé si soy clara, o sea, es mucho más profundo. Le quieren quitar el valor moral a las palabras, porque si a vos te dicen chique, 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 y el día de mañana quizá el chique es el que tiene 5 años, y ya a los 6 no sos más chique, sos adulto y podés tener relaciones con otro adulto. No sé si soy clara, o sea, al quitarle el contenido moral al niño, que el niño es hasta los 18 años, no sé, 16, menos, bueno, hasta los 15 años, qué sé yo, concepto que vos quieras, pero menores de edad, ¿no? Pero vos le cambiás el nombre, entonces ya después vos lo podés llenar del contenido que vos quieras, porque ya no es niño, es niñe. Entonces, vos lo completas con el contenido ético que vos quieras. Y eso también es muy grave. Lo que pasa que hoy me decían, pero ¿cómo puede ser que los padres no se den cuenta? Los padres están en una situación muy penosa en nuestro país, de pobreza, tienen miedo, en la tele todo el tiempo te dicen que te morís, que te morís, que te morís, que te morís, porque sigue, la campaña del miedo sigue, no ya desde directamente desde Alberto, porque ya no habló más de pandemia, ya no hablaron más, cayó la boca, pero ahora son todos los medios de comunicación afín, todos pidiendo el botón rojo, botón rojo, botón rojo, que nos morimos, que nos morimos. O sea, la gente tiene miedo y la verdad si el pibe te dice chique, vos, o sea, ¿entendés? Pasa, como tantas cosas. Entonces, por eso es importante estos videos, estos vivos, porque va llegando el mensaje, de a poquito el mensaje va llegando. Y esto no es ni porque soy católica, ni porque somos evangélicos, nada. Esto tiene que ver con algo básico de la manipulación social, de la ingeniería social, y otra de las patas es esta. Y lo último que te digo de esto, por ahora, ¿no?
Por ejemplo, el chique, yo veo que está generalizándose muy rápido. Veo que todo el mundo habla de chique, 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 chique. No me sorprendería que quede el chique, ¿sabes? Que quede, porque en realidad creo que la gente que se le ocurrió esto del lenguaje inclusivo es algo de muy bajo contenido realmente intelectual. Es muy, muy barato todo esto. Sinceramente lo veo muy barato. Pero el chique puede ser que persista. Y lo cual, si muchos hablan chique, 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 quizá en algún momento se produzca esta generalización. Porque hasta en chiste lo usa mucha gente. Hasta en chiste, para joder, decir chique. Así que no sé si ahí hay una palabra que queda. Pero lo demás yo creo que no va a quedar. Pero sí va a quedar todo el intento de ideologización que se está produciendo. Yo en ese sentido creo, escribo algo que es cierto. El tema que yo siempre le critico incluso con mis amigos de que no usen ni siquiera en chiste esta cuestión, porque el lenguaje se transmite justamente vía oral y es como ciertas enfermedades, una vez que se transmitió no hay vuelta atrás, digamos. Entonces, en ese sentido que tiene como cierto criterio de prudencia de decir, hablemos No como lo uso. corresponde, que el lenguaje es español y es hermoso, es una de las lenguas más lindas que hay en el mundo, entonces cuidémosla. Exacto. Como una... Respecto, dijo algo muy curioso usted, porque usted plantea la cuestión de que hay una suerte de desarraigo moral, y lo cual es muy cierto. Claro. Porque, ¿cuál es el quid de la cuestión en la posmodernidad con el auge del postestructuralismo? Con el postestructuralismo ya desaparece toda idea de que en efecto hay un mundo objetivo donde lo bueno, bello y cierto tiene una raigambre incluso externa al propio hombre. Entonces, si todo es subjetivo, la única construcción real es la construcción del lenguaje. ¿Cuál es la principal diferencia entre el hombre y cualquier bestia en el mundo? Todo ser vivo en más o menos medida puede tener en algún punto comunicación, pero solo el hombre tiene lenguaje, porque el lenguaje es, por definición y según Lacan, el campo simbólico. Y si un campo Exacto. simbólico propio de la transmisión oral y posteriormente escrita, ese campo simbólico puede ser modificado. Y si yo considero que la única realidad está dentro del lenguaje, solamente necesito modificar el lenguaje para modificar la forma de transmisión de conocimiento, y modificando la transmisión de conocimiento modifico la realidad. Por eso se insiste en cambiar el lenguaje, porque no van a cambiar la realidad biológica. No. ¿Qué dice Judith Butler para que le vean un ejemplo concreto? Ella siempre plantea que no es que hay una diferencia entre hombre y mujer en base a una suerte de construcción social en cuanto a asunción de géneros. La simple idea de que el lenguaje científico, biológico, plantea una distinción a partir de los genitales entre el hombre y la mujer, eso ya es una construcción social. Porque dice, pueden tomar cualquier otro parámetro para distinguir un sexo del otro. Pero esa forma en la cual los científicos decidieron marcar una raíz de división, ya eso es una construcción social. ¿Pero por qué? Porque es una construcción humana, a partir del lenguaje. El hecho de decirle mujer a la mujer y decirle hombre al hombre, Sí. ya hay una construcción ahí. Por eso hay que estar atento a estas cuestiones. Porque en el fondo, reducen todo a la lengua. Después cada uno podrá evaluar la visión moral que tenga al respecto. Que después de una discusión aparte. La distinción Sí. entre utilitaristas y deontólogos es en efecto la Sí. última discusión que tenemos todos. Sí. Pero atentos con estos signos, porque termina siendo finalmente el campo de batalla en el cual estamos, que es por la lengua. No es por una cuestión simplemente de yo amo mi patria y amo mis tradiciones y no quiero que me toquen el lenguaje español, porque eso también es una tontería propia de un No. movimiento reaccionario inmaduro que no reconoce que la lengua española ha mutado como va a seguir mutando cualquier lenguaje, sino la forma de implantación del idiolecto y qué filosofía hay por detrás, una Exacto. filosofía postestructuralista, Exacto. porque esto es lo que está subyaciendo en este tema.